Fue realmente un mal momento porque acabo de subir al podio para pronunciar un panegírico para mi esposo que yacía en el ataúd frente a mí como la última vez que lo vi hace 30 años, mariposas revoloteaban en mi estómago, contuve el aliento y mi corazón dio un vuelco, tal vez mi mirada intensa y mi silencio. Despertó curiosidad porque la mayoría de la gente se volvió para descubrir dónde estaba mirando. Esto solo alimentó más interés porque entre la multitud reunida para el funeral solo mi hermana menor Elaine sabía quién la estaba mirando. Me di cuenta de que ella no lo reconocía. Yo sí, allí estaba. De ninguna manera no lo reconocería. Él simplemente me miró fijamente y luego sus labios se estiraron en una sonrisa, asintió con la cabeza y luego se giró y salió de la funeraria como la esposa de Jim. Durante los últimos 20 años. Se suponía que debía hablar. Estaba tan sacudido porque comencé a hablar olvidándome por completo de mi discurso preparado. Divagué sobre cómo Jim me consoló cuando pasé por un momento muy difícil en mi vida. Por supuesto, olvidé mencionar la causa. Hablé más tonterías sobre el amoroso esposo y la crianza de nuestros hijos. 2 niños. Hablé sobre el maravilloso amor que retratamos falsamente. Hablé sobre este perdedor alcohólico y poco ambicioso como se hace en los funerales. Naturalmente omití todo eso, incluso lloré. Fue fácil para mí. Nadie sospechó siquiera que estaba llorando. No por Jim, lloré porque lo vi. Desempeñé mi papel perfectamente en el cementerio. Yo era la viuda afligida que acababa de perder al amor de su vida. La verdad es que ese fue el caso. Simplemente no era Jim. En realidad me sentí aliviada de que finalmente dejé esta vida y me liberé de él. Lamentablemente no supe que era un completo fraude hasta que ya era demasiado tarde. Había estado casada con él durante un par de años y criando a nuestros 2 hijos. Marjorie tenía 5 años cuando nos conseguimos. Se casó, adoptó su kit y llegó poco después de nuestra boda. Lo hice porque no iba a criar a mis hijos sola y no tenía otra opción. Finalmente todo terminó. El ataúd de Jim fue bajado a la tumba. Tiré flores y un puñado. Guardia. Tropecé mientras seguían moviéndose y me empujaron hacia adelante recuperando el equilibrio. Miré de nuevo y lo vi salir de Bobby. Grité, me giré y traté de correr. Los tacones altos en el césped no contribuyeron a correr. Bobby, por favor, Bobby. Detente, por favor, regresa, grité tratando de correr. No miró hacia atrás una vez que siguió caminando. Mamá. Marjorie gritó tratando de detenerme. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es esta persona? Por favor, tienes que detenerlo. Necesito hablar con él. No puedo dejarlo ir otra vez. ¿Qué son? ¿Estás hablando de mamá? ¿Quién es él y qué quieres decir con no dejarlo ir otra vez? Marjorie preguntó que ya era demasiado tarde. Sentí mis rodillas llorando al verlo subir a la camioneta y alejarse. Sentí que mi corazón explotaba cuando lo perdí de nuevo. Él no estaba muerto, estaba vivo. No tenía sentido si estaba vivo, dónde había estado y por qué nunca volvió a casa. Lo lloré. Me sentí devastado cuando desapareció ahora. Me sentí devastado. De nuevo por su repentina reaparición, fue hace 30 años. Más o menos unos meses, se suponía que mi maravilloso esposo Bobby regresaría de su viaje de negocios esta noche. Tenía el tiempo reducido a un ciencia. Se suponía que estaría en casa exactamente a las 6 de la tarde. Tendría tiempo de subir, tomar una ducha y cambiarse antes de la cena. Planeaba compartir la maravillosa noticia durante la cena y luego celebraríamos la mayor parte de la noche, que incluso preparé algo especial. Queda para más tarde. 6:30 iban y venían. Tal vez el tráfico era peor de lo habitual. 7:00 Tal vez hubo un accidente en la carretera causando retrasos. 7:30. Estaba empezando a preocuparme. 8:00 ¿Podría Bobby haber tenido un accidente antes de la medianoche? Estaba en completo pánico. A la 1 por la mañana comencé a marcar su busca. Él no tenía un teléfono móvil en ese momento. Tal vez si estuviera en el hospital alguien habría notado que sonaba su busca y me habría llamado. A la mañana siguiente a las 8:00 llamé a su oficina. Nadie lo había visto ni oído nada sobre él. Me comuniqué con la policía y les dije que estaba preocupado porque anoche no había regresado a casa. No tenían información y no se reportaron accidentes anoche. Tuve que esperar hasta el día siguiente para presentar un informe de persona desaparecida. Mi hermana menor estaba en pánico, así que ella vino a consolarme. Seguí tratando de comunicarme con Bobby. Temprano al día siguiente estaba en la estación de policía presentando un reporte de persona desaparecida. No me gustaron muchas de las preguntas que hicieron. Insinuaron que Bobby podría estar engañándome y simplemente se detuvo en la casa de su amante.
El niño creciendo dentro de mí era la noticia que le iba a decir a mi amado esposo que se convertiría en padre. Habíamos estado planeando e intentando durante algún tiempo y finalmente sucedió. Lo único que me dijeron fue que encontraron el auto abandonado de Bobby en un centro comercial a 2 pueblos de distancia. No había otras pistas. Dentro de un mes tenía serios problemas financieros, no estaba trabajando y el salario de Bobby ya no llegaba en su empresa, lo habían despedido por no presentarse. Usé los ahorros que teníamos para contratar a un detective privado para buscar a Bobby después de 2 semanas sin información. Se me acabó el dinero para continuar, aunque no teníamos deuda de tarjeta de crédito, todavía había una deuda hipotecaria sobre la casa ya que no entraba dinero. Ya tenía 2 meses de retraso y no podía no alcanzarme en ese momento. Jim fue solo una bendición, era el mejor amigo de Bobby y en los últimos años nos habíamos vuelto muy cercanos. Se aseguraba de que tuviera comida y artículos esenciales, pero no podía ayudar con las facturas crecientes, a diferencia de Bobby, que era inteligente y ambicioso. Jim era bastante vago y desmotivado, tampoco era tan inteligente como Bobby. En resumen, Jim tenía un complejo de mediocridad. El banco me desalojó. Elaine solo tenía un pequeño apartamento de una habitación, así que no podía quedarme allí sin un ingreso real. ¿Por qué no intenté conseguir un trabajo que contratara a una mujer embarazada que pronto se iría de baja por maternidad? Déjame anticiparme a tus preguntas. Sí, me mudé al dormitorio de Jim. Era una casa móvil con 2 dormitorios, así que necesitábamos uno para el bebé. Era el sofá o la cama de Jim y además Jim me cuidaba. No era amor verdadero, al menos no para yo, pero al menos fue agradable. No fue tan bueno como con Bobby, pero tampoco fue tan malo. Finalmente nació Marjorie. Recorrimos todas las tiendas de segunda mano y ventas de garaje de la zona comprando todo lo que necesitábamos para el bebé. Diré algo bueno, Jim adoraba a la Marjorie. Al final tuve que conseguir un trabajo porque las facturas se estaban acumulando y Jim perdió su trabajo nuevamente, ya que yo no había trabajado en varios años. Mis opciones eran limitadas. Finalmente logré conseguir un trabajo como vendedor en los grandes almacenes locales. Durante los siguientes 5 años continué tratando de encontrar a Bobby. No podía pagar un detective privado, pero usé lo poco que sabía sobre computadoras para encontrar su nombre y cualquier otra información disponible. Seguí presionando a la policía sobre su caso y revisé todos los cuerpos de enanemes que aparecieron. Al final no encontré nada. Solicité el divorcio por abandono 6 meses después. Jim y yo nos casamos 6 meses después de que Kate naciera. Durante los siguientes 2 años todo cayó en una especie de rutina. Yo fui a trabajar cuando Jim tenía un trabajo, poníamos a los niños en la guardería hasta uno de nosotros salió del trabajo para recogerlos. Cuando Jim terminaba el trabajo, él los cuidaría hasta que yo volviera a casa. Jim comenzó a beber más cuando Kate tenía 2 años. Se hizo evidente que realmente no lo amaba y nunca lo encontraría. Más difícil de encontrar y luego mantener un trabajo cuando Kate tenía 5 años. Descubrí por primera vez que me estaba engañando. Lo ignoré. Ignoré el segundo asunto también y luego ignoré a todos los demás. En gran medida nos convertimos más en compañeros de cuarto que en marido y mujer. Gané. Mis problemas: nunca tuvimos mucho dinero y siempre parecíamos estar luchando por sobrevivir. Hice lo mejor que pude, pero era muy infeliz. Sin embargo, hice todo lo posible para criar bien a mis hijos. Creo que los K estaban bien, pero no pude evitar comparar mi nueva vida a la que tuve con Bobby, así que aquí estamos por fin. La bebida y el estilo de vida de Jim finalmente lo alcanzaron. Estaba en bastante mal estado cuando su corazón decidió que ya había tenido suficiente y se rindió. Elaine finalmente se casó con un hombre decente hace unos años. Hace años compraron una bonita casa para criar a sus 2 hijas. No tenía ganas de volver a la vieja casa móvil. Además, después de lo que pasó en el cementerio, era bastante obvio que no podía soportar estar solo. ¿Qué pasó? ¿A quién le estás gritando?, Elaine preguntó sentándome en el sofá. Bobby, mi Bobby estaba ahí. Bobby está muerto. Murió hace 30 años. No, estuvo en la funeraria y luego otra vez en el cementerio. Escucha, Ellie, ha sido un día largo y tenso. Fue solo tu imaginación. Perder a un marido después de 25 años. Tu mente te está jugando una mala pasada. Conjurando imágenes del pasado. Solo quieres creer que Bobby está allí y volveremos por ti. No, él estaba allí, todavía está vivo. Me sonrió como si supiera algo que yo no sabía. ¿Quién es él y por qué es así?
Importante Mayeri, preguntó él. Es tu padre querido, él fue mi primer marido y el amor de mi vida. Que pero tú siempre pensé cómo puede ser esto. Ella tartamudeó. Bueno, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Kate preguntó. No sé, simplemente nunca vino. Un día en casa todos pensamos que estaba muerto. Me tomó una semana poder obligarme a regresar a la casa móvil. Sabía que Bobby estaba en algún lugar ahí fuera. Todos los demás pensaron que solo estaba imaginando cosas que nadie podía explicar. El hombre en la parte trasera de la casa. Funeraria, pero no creían que fuera Bobby. Lo sabía de otra manera. La vida volvió a una especie de normalidad, lo más normal posible. De todos modos, algunos amigos ocasionalmente me presionaron para que parara después del trabajo y tomara un par de tragos. Era bastante atractiva para mi edad. De vez en cuando alguien me coqueteaba, pero siempre los rechazaba. No tenía a nadie más. Fue un año después, una noche llegué a casa del trabajo, abrí la puerta y entré. Casi me caigo cuando de repente me detuve allí, en el sofá, estaba sentado Bobby. Murmuré yo, Ellie, tú, estás aquí, eso es, ¿dónde has estado y por qué desapareciste? ¿Sabes por qué no? No lo sé. Simplemente nunca regresaste a casa de tu viaje. Desapareciste. Pensé que estabas muerta. Estaba muerta. Seguro que mi noche y al día siguiente te quedarías en casa para recuperarte. No, Ellie, la última vez que vine a casa fue mi último viaje. No volviste a casa. Esperé toda la noche, pero no volviste a casa. Era jueves por la noche y había preparado una cena especial para compartir noticias maravillosas contigo, pero nunca volviste a casa. Pero yo sí volví a casa. Ellie, te pregunté si te acordabas, pero no recuerdas cómo llegué a casa, porque llegué a casa un miércoles, no un jueves, ¿verdad? Recuerdo que me contó lo que pasó después de que regresó a casa y me encontró en la cama con Jim. Describió el dolor que sintió debido a nuestra traición. Me contó cómo su espíritu murió en ese mismo momento y cómo se alejó. Habló sobre los 2 años que pasó en las calles antes de despertar de su dolor y seguir adelante. Su nombre y tomó el apellido de soltera de su madre mientras se creaba una nueva vida. Cambió de trabajo y se mudó constantemente de un lugar a otro. Siguió mi vida por curiosidad. Sabía sobre el divorcio por un anuncio público en el periódico hace unos años. Más tarde conoció a otra mujer y finalmente se casó. Tuvieron 3 hijos que ya casi eran mayores en ese momento. La culpa me abrumaba y no podía decirle lo crucial que necesitaba. Simplemente no podía infligir más dolor. Sobre él cuando se fue simplemente me aislé del remordimiento y la pena. Fue 2 días después cuando mi hermana me encontró en un estado catatónico en mi sofá. No me había movido desde que Bobby se fue esa noche. No podía obligarme a actuar. Mi ropa estaba desaliñada, así que Mayeri agarró me hice un par de cambios y siguieron juntas a Elaine a casa. Me lavaron y vistieron con ropa interior y la ropa deportiva que había traído la Mayeri. Luego me sentaron en el sofá. Lograron verter un poco de agua en mi boca para que bebiera. La única reacción que tuve fue una lágrima aleatoria corriendo por mi mejilla. Me senté allí durante varias horas antes de que finalmente comenzara a correrme. También ella le preguntó a Dios qué te pasó. Fue Bobby, vino a verme, ¿quieres decir en un sueño? No, él estaba en mi casa cuando llegué a casa. Bobby está muerto, tienes que aceptar que no está muerto, al menos no es voluble. Él sabía que me atrapó y nunca supe qué quieres decir. ¿Con qué te atrapó? Mamá Mayeri preguntó. Volvió a casa y nunca lo volví a ver. Sé que no entiendo, esperaste toda la noche y nunca lo viste regresar a casa. No esa noche, él llegó a casa la noche anterior, llegó a casa un día antes y no lo vi. ¿De qué estás hablando? Tuve una aventura con Jim. Bobby llegó a casa un día antes y vio a Jim durmiendo conmigo en nuestra cama. Ni siquiera nos dimos cuenta. Me escuchó decirle a Jim que él era el verdadero padre de Mayeri. Bobby simplemente se fue silenciosamente y desapareció. Estuvo vivo todo este tiempo, simplemente se fue. Entonces, ¿dónde estuvo él todo este tiempo? Espera un momento, así que si tuviste una aventura con Jim en ese entonces, ¿por qué me dijiste que Bobby era mi padre? Siempre les dijiste a todos que Jim era mi padre biológico de Ical. Lo dije porque era más fácil. Jim nos estaba ayudando y eso lo hizo feliz de cualquier manera. Las posibilidades eran 50/50.
No le dije a nadie que hace unos años me hice una prueba de ADN y confirmó que eres la hija de Bobby, Mallory. Estaba saliendo de la tumba después de la muerte de mi madre. La mamá del funeral nunca volvió a ser la misma después de que Bobby habló con ella esa noche, hasta donde yo sabía, nunca volvió a saber de él. Traté de encontrarlo y hablar varias veces, pero en vano mamá nunca salió con nadie. Tenía propuestas, pero las rechazó todas. Ella dejó de vivir y simplemente existió, incluso estar cerca de sus nietos apenas la sacó de la tristeza. La escuché murmurar una vez que deseaba compartir este tiempo con su esposo. Sabía que no estaba hablando de Jim. Estaba regresando al auto con mi esposo y mis tres. Cuando lo vi, era mayor de lo que recordaba, pero eso era de esperar y le dije a mi esposo que volvería en un momento. Me di vuelta y caminé hacia él. ¿Eres tú, Bobby? Sí, él respondió porque estás aquí, no es obvio, ella era mi otra mitad. Siempre la amé y siempre la amaré. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Amas a tu marido? Por supuesto, imagina que un día llegas a casa y lo encuentras en tu cama con tu mejor amigo. Luego imagina que ella le dice que está embarazada de su hijo. ¿Qué harías? No tenía respuesta para eso. Hace un par de años tengo una vida diferente, tengo esposa y 3 hijos adultos. Tuve que venir a presentar mis respetos a la mujer que una vez significó más para mí que la vida misma. Lamento tu pérdida y aunque no lo he dicho antes también lamento la pérdida de tu padre hace unos años. Con estas palabras se giró para irse. Una sonrisa un poco triste apareció en su rostro, tomó mi mano y suavemente la quitó de su hombro. Para ser padre se necesita mucho más, te ves como una dama maravillosa, tus padres obviamente te criaron, cierto, es mejor no molestar a un perro dormido. Ahora que mi Ellie se ha ido tal vez finalmente pueda encontrar la paz. Adiós Mallory, que usted y su esposo tengan una vida larga y feliz juntos. Con estas palabras él se fue, nunca lo volví a ver. Varios años después me enteré de su muerte, asistí al funeral, escuché mientras su esposa, su hijo, sus 2 hijas y algunos amigos hablaban de lo maravillosa persona que era, también hablaban de los episodios de profundo dolor que atravesó. Nunca habló de las razones de su dolor, pero volvía en sí después de un par de días. Uno mencionó su vida antes de venir a esta ciudad y nadie parece saber nada sobre su pasado. Me quedé en el asiento trasero para no entrometerme. Era tarde en la noche. Me senté en un pequeño banco cerca de su tumba llorando por las pérdidas causadas por la tontería de 2 personas hace mucho tiempo. Si mi madre y el mejor amigo de mi padre no hubieran tenido una aventura. ¿Estás bien? Una voz femenina detrás de mí habló. Dándome la vuelta vi que era la hija de Bobby. Será, respondí, te vi en el funeral de papá pero no te reconozco como lo conociste. Honestamente apenas lo conocía, en realidad hablé con él solo una vez en mi vida. Pedí la oportunidad de conocerlo mejor pero él rechacé. Si hablaste con él solo una vez. ¿Por qué viniste a su funeral? ¿Recuerdas sus ataques de tristeza? Fueron causados al menos en parte por mí. Verás, hablé con él en el funeral de mi madre. Estaba casado con mi madre, pero pensé que yo ¿no era su hija? Vine al funeral para presentar mis respetos a mi padre biológico. 2 personas sucumbieron a sus deseos. El dolor que causaron se convirtió en décadas de dolor para ellos y para los demás. Mi madre y mi padre pasaron décadas lamentando la destrucción de su matrimonio. Pérdida de una amistad profunda y pérdida del único amor verdadero de mi madre.